Buenos días a todos y todas, bienvenidos. Hoy vamos a hacer el tercer caso clínico que se va a tratar de una lesión de la aponeurosis lateral del sóleo, ¿de acuerdo? Os explico un poco el caso. Era un paciente corredor de fondo de 42 años que no entrenaba a alto nivel, pero sí le gustaba correr 3-4 veces por semana y nos acude a consulta tras 2 semanas de evolución desde la lesión. El mecanismo, no hay un mecanismo claro, pero mientras corría en una serie un poquito mayor de ritmo, tuvo una sensación de contractura fuerte en la zona del tríceps sural. Aún así, con molestias, pero le permite acabar el entrenamiento porque el paciente cree que como puede seguir corriendo, se trata de una sobrecarga o de una contractura en la zona. En cambio, al enfriarse, le empieza una cojera por dolor que le dura luego unos 3-4 días. En cambio, ya a las 2 semanas acude a consulta andando perfectamente normal y además a los 10 días, al estar ya completamente asintomático, el paciente volvió a pensar que ya se le había pasado la sobrecarga y volvió a entrenar. Y le pasó exactamente lo mismo que al principio, ¿vale? Volvió a notar esa contractura fuerte que en este caso ya fue incapacitante, tuvo que volver a casa andando, pero de nuevo a los 3-4 días, que es cuando acude a consulta, ya viene asintomático a la hora de andar. En cuanto a la exploración física, el dolor la ubica, como veis aquí, en la parte lateral posterolateral de la pierna, bastante proximal, y en el estiramiento tiene una sensación de carga, en las maniobras activas del heel raise no tiene un dolor importante, puede llegar a dar 3 saltos con una pierna con una leve molestia, ¿vale? Pero sí que tiene un dolor selectivo a la palpación en la zona que os ubico en la imagen. Esto en las lesiones del sóleo es bastante frecuente, que aún, bueno, también puede ser que un paciente tenga una sensación de pedrada incapacitante en el momento que le haga parar y que en ese caso tenga poca duda el paciente que se ha hecho una rotura fibrilar, ¿verdad? Pero lo más frecuente es cuando son lesiones de menor grado, que el paciente lo note, como decimos, como una sensación de sobrecarga, que no se nota del todo mal, pero tampoco está muy bien. Entonces sigue, si no descansa 3-4 días y luego lo prueba otra vez. Y el problema que nos solemos encontrar es que muchas veces se infradiagnostican las lesiones del sóleo, pasan como si fuesen contracturas o sobrecargas, y muchas veces luego lo que decimos es que llueve sobre mojado porque está una rotura que no cicatriza como es debido y la seguimos forzando creyendo o despreciando que sea una rotura, y al final suele convertirse en una situación bastante pesada para el paciente, ¿vale? Entonces, este es un poquito el contexto. Vamos a hablar un poco de la anatomía del sóleo, ¿vale? El sóleo se origina en la línea del sóleo de la tibia y en todo su borde medial, y también tiene otro origen en la parte posterior de la cabeza y de la diáfisis del peroné. Luego genera una arcada fibrosa uniendo ambos orígenes por donde pasa el paquete neurovascular tibial con el nervio tibial y la arteria y vena tibiales posteriores. Aquí, una vez dicho origen, y bueno, la inserción luego sería en la tuberosidad del calcáneo mediante el tendón de Aquiles, generando las fibras profundas del tendón de Aquiles, tenemos que ver cómo es esta arquitectura interna del sóleo, ¿vale? Como bien describieron en el artículo que ahora os presentaré, Valius y compañía, se ve cómo se divide el músculo sóleo, que es un músculo muy profundo y de varios trazos en cuanto a la fibra, ¿vale? Es multipennado. Entonces, lo que vemos es que tiene, mirado desde el sagital, tiene una pared anterior, ¿vale? La capa anterior, entonces la aponeurosis anterior, y otra, la posterior, que será la que está en contacto íntimo con el gemelo. Y luego, si lo vemos en un corte coronal, tendríamos el tendón central o la aponeurosis central, la aponeurosis lateral y la aponeurosis medial, que en un corte axial se vería más o menos así. La aponeurosis lateral nace del tabique intermuscular lateral y del peroné y entra a nivel intramuscular. Y este es el que ahora vamos a valorar en el caso de este paciente. Aquí veríamos otro tipo de imagen, más o menos ubicando lo mismo, en un corte coronal y en el corte axial.
Y tienen que ser estas estructuras aponeuróticas lo que vamos a tener que fijarnos bien, porque es difícil ver si no roturas en el sóleo. ¿De acuerdo? Al final es un músculo postural de fibra, como os decía, multipennada, por lo tanto es difícil ver una orientación única de fibra y por tanto la rotura. Aquí tenemos otra imagen cadavérica donde se aprecia lo que os estoy contando y otra imagen sacada del estudio que os decía, donde se aprecian claramente en cadáver y en resonancia la correlación entre la resonancia y el cadáver de dichas aponeurosis internas. Aquí tenéis el estudio, que es muy bueno, os lo recomiendo. Y ahora vamos a pasar a hablar cómo se ve en ecografía esta anatomía, ¿de acuerdo? Entonces, poniendo la sonda en un eje transversal, más o menos a la altura donde terminan ambos gemelos, aquí veríamos esta imagen que veis en pantalla, que tendríamos el tendón central en la mitad, la aponeurosis medial por aquí y la aponeurosis lateral en esta zona. ¿Lo veis? Aquí el tendón central, aponeurosis medial. Entonces sería la aponeurosis anterior, lo que nos divide con el compartimento posterior profundo de la pierna. Aquí tenemos tibia, aquí abajo estaría la membrana interósea y esto es el peroné. Y aquí está el paquete neurovascular. Esto sería el gemelo interno. Ahí lo tenéis. Vamos a ver cómo se ve esto en imagen. En esta eco, disculpad, se aprecia aquí el tendón central, la aponeurosis lateral partiendo del tabique intermuscular lateral y del peroné, y la aponeurosis medial, que sería esta de aquí. Si hacemos un barrido hacia distal, veremos que los aponeurosis medial y lateral terminan y el tendón central se convierte mucho más grueso y termina dando su última fasciculación a la parte profunda del tendón de Aquiles. Aquí tenéis otro estudio de los mismos autores, donde se valora la sensibilidad de los patrones ecográficos del sóleo. En cuanto a la patología, lo primero que tenemos que ver es que claramente el patrón oro, ¿no? El gol estándar para valorar las lesiones del sóleo es la resonancia magnética. Eso no quiere decir que no podamos sacar información gracias a la ecografía, pero tenemos que tener claro cuál es la mejor maniobra de diagnóstico y que el hecho de que en ecografía no la podamos ver no significa que haya una ausencia de patología, ¿vale? Esto quiero remarcarlo porque es importante. No sería la primera vez que un paciente viene diciendo que no tiene nada porque no se le ha visto nada en la ecografía y eso no es atribuible a que de verdad sea así. Como veis, en cuanto a la patología del sóleo, los autores de este artículo han descrito 5 puntos típicos de lesión porque normalmente la lesión se ubica en el eslabón débil de la cadena, que casi siempre es una unión mioconectiva. Por lo tanto, diferencian lesiones de la aponeurosis medial, de la aponeurosis lateral y del tendón central, como os decía, es el mismo esquema, y también luego diferencian lesiones menos frecuentes de miofasciales anteriores o posteriores, o de la aponeurosis anterior y posterior. Vamos a centrarnos en la lateral, que es la que concuerda con nuestro caso. En cuanto al return to play, que sería este artículo de Pedretti y colaboradores, que también os recomiendo leer, habla un poco de la relevancia clínica que tiene cada lesión de media en la vuelta a la carga deportiva, porque como se ve, cuanto mayor afectación haya de un tejido conectivo, en este caso de una lesión miotendinosa central, del tendón central, vemos que la media de tiempo de recuperación asciende ya a las 6 semanas. Estamos hablando más de que es una lesión tendinosa o aponeurótica, pero de carácter casi tendinoso, en vez de una más miofascial o que tenga menos importancia. Entonces, en este caso, de media, los pacientes suelen tardar más. En cuanto a la de nuestro paciente, que es la miotendinosa lateral o la mioaponeurótica lateral, hablan de unas 3 semanas de evolución. Yo creo que depende también del grado de lesión que tenga el paciente. Yo siempre que veamos la aponeurosis afectada, como veréis, soy bastante conservador en cuanto a la vuelta a la carga porque tenemos que tener en cuenta que hay una afectación de tejido conectivo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos lo que os decía antes, la conclusión de este artículo, que es ya el 2014, por lo tanto es un artículo muy bueno,
pero yo creo que 10 años más tarde, con la resolución que hay de los equipos y con la manera que estos autores nos han enseñado a explorar el sóleo y saber en qué ubicaciones tenemos que buscar la lesión, yo diría que el porcentaje de acierto que marcan en este artículo, diría que por sentido común, a día de hoy, 10 años más tarde, es superior. Pero la conclusión es que en la ecografía no es sensible, lo suficientemente sensible para detectar y valorar lesiones traumáticas del sóleo comparando con la resonancia magnética. Y dicen que solo un 27% de las lesiones que se captan en resonancia pueden verse por ecografía, por lo tanto es una cuarta parte. Ahora lo que os digo, creo que esto ha subido, pero habría que hacer un estudio para saber la correlación a día de hoy. ¿Cuál es? Ante la duda y la sospecha de una lesión que en ecografía no se ve y el paciente le urja saber el diagnóstico, sin duda la resonancia magnética. Dependiendo de la zona también oscila entre un 16 y un 41% de acierto. Si es miofascial es más fácil, si es miotendinosa, al haber una lesión tendinosa no se ve tan fácil. También la primera semana será más difícil, pero a las 3-4 semanas se aprecian más porque puede haber un poquito más de componente de tejido fibrótico que nos facilite la visualización. Aquí tenemos otro estudio en el que también nos hablan de este tipo de patología por si os interesa. En cuanto a la lesión a la que nos vamos a referir ahora, ¿vale? Vamos a ver la aponeurosis lateral del sóleo ya en la imagen del paciente. Entonces, esto sería una imagen en cohorte transversal donde vemos aquí el tendón central, el sóleo vendría hasta aquí, es todo esto, y esto es la aponeurosis lateral. Lo mismo, tibia, membrana iterosa y peroné, y esta es la imagen del lado contralateral sano. Y aquí veríamos como en la aponeurosis lateral, que seguiría por aquí, tenemos un defecto que no se ve más que esto, pero este defecto sería pues esta lesión de la aponeurosis lateral del sóleo. Aquí tenemos un esquema donde lo podéis entender mejor, ¿de acuerdo? Y un vídeo donde se demuestra la situación. Aquí veis cómo de pronto hay un borramiento de la aponeurosis lateral. Lo pongo de nuevo, justo ahora. Muchas veces es difícil ver áreas de hematoma y cosas así más llamativas, pero tenemos que ver cómo se borran esos tejidos conectivos. Aquí, ese era el ejemplo del caso que os he comentado, pero os voy a dar más ejemplos de lesiones de la aponeurosis lateral, porque a mi punto de ver es la más fácil de valorar de entre todas las lesiones del sóleo, ¿vale? Porque es la más superficial. Entonces, aquí vemos el peroné, el sóleo, compartimento posterior profundo, y aquí tendríamos la aponeurosis dañada a este nivel, que os la ubico con estas flechas a este nivel. Aquí tendríamos un eje largo del sóleo con la aponeurosis lateral y se puede llegar a apreciar cierta afectación en esta zona. También puede ser anisotropía, no debemos especular, pero es verdad que aquí es justo la ubicación en esta zona de la lesión. Aquí veis la imagen en ecografía, ¿vale? Donde la aponeurosis lateral se ve definida en lesión. Un caso de otro paciente donde también vemos que la aponeurosis genera ahí un borramiento. ¿Veis? Voy y vuelvo a proximal y distal para que veáis cómo aparece y desaparece ese trozo de aponeurosis. De nuevo. Aquí. Ahí ya vuelve a aparecer, aquí vuelve a darse la lesión. Y aquí tendríamos un eje largo de la aponeurosis y aquí sí se ve claramente cómo en esa zona se borra la aponeurosis y aquí estaría esa lesión de tejido. Bueno, espero que os haya gustado en el caso. Aquí tenéis la bibliografía que he consultado, que recomiendo encarecidamente porque al final creo que gracias a estos autores se ha podido investigar y se ha podido aprender mucho sobre el tema del sóleo y os recomiendo escuchar este caso, pero sobre todo luego darle una lectura que merece mucho la pena, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestro interés y atención y nos vemos en el siguiente caso. Un abrazo.